Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco tu presencia y tu participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante. Adelante, Lupita. Buenos días, muy honorable Sarchela. Buenos días a todos. Maestro, estos días no sé por qué se me ha venido a la mente el número 3, la tercera caída, al tercer día, la tercera generación. Posiblemente sea por lo de constelaciones familiares, pero también se me viene a la mente el trinario superior. ¿Es tan amable de ayudarme a entender el valor del número 3 en el cosmos o en el orden del cosmos? El 3 marca una dirección, son dos triángulos o un triángulo con base amplia y buscando la unidad o esa unidad, buscando reflejarse en la diversidad. Hay un triángulo que busca ascender y otro que busca descender. El triángulo es la primera figura que se puede dibujar dentro de una circunferencia, dentro de un Ajá, círculo. sí. Es la figura perfecta de todo el triángulo equilátero. Ajá. De ahí se desprenden después el teorema de Pitágoras y todo lo demás en la inteligencia de la creación, pero parte del triángulo que representa lo que nace, lo que se impulsa, el Padre, la fuente, Brahma, Ujú, lo que se manifiesta, se toma forma, el Hijo, el conservador, el amor, sabiduría, ajá. y también la inteligencia que transforma las formas, pero sigue conteniendo la gracia, la fuente, la luz divina, más allá de las formas. Es lo mismo que Ometeotl, Ah, Ometeputli y Omecihuatl. Moteputli, sí, sí. Es el todo dualidad, el hombre dualidad y la mujer pareja. Ujú, Es en los principios que hacen y generan todo el proceso de la creación y conservan en sí la identidad de sí mismos. El triángulo es muy particular. Es la base de los cristales. ah, De hecho, son triángulos que luego forman hexágonos. Y eso ujú, pues les da tanta fuerza porque el triángulo es la figura más fuerte que hay, ujú, que abarca la visión de toda la circunferencia. Si tres personas se ponen de espaldas, pueden ver toda la circunferencia de posibilidades a su alrededor. ujú. Él es el tercer elemento. Donde quiera que haya dos o más en mi nombre, ahí Dentro de estaré entre este vosotros. Ese punto que une todo es la presencia de esa luz, de ese Cristo, de ese ungido en la luz. Ese es el que arma el tres y se manifiesta la luz. También a través de los cuarzos se maneja la luz en forma direccional. Los cuarzos son triángulos. Ujú. La luz. Entonces el 3 es la figura perfecta. De ahí se desprende todo lo demás. Es la primer figura, forma, que se puede realizar dentro del infinito círculo, lleno de infinitos puntos. Es lo que podría comentar. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias.
En una pareja que es una dualidad, lo más importante es el punto que los une. Y entonces es la figura de la realización de todos. No son dos, sino el tres es la primera figura que se puede circunscribir en un círculo. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? Gracias, Maestro, maestro. maestro, buen día a todos. Es como la manifestación en el primer plano, segundo plano y en el tercer plano, la tercera dimensión ya se manifiesta como materia, ¿verdad? Será así, Es ¿verdad? que existe el principio de arriba, de abajo y el punto que une a los dos. Esos son los tres planos. Es la mente universal, la materia universal que está unida por el alma, que va acumulando experiencias y posibilidades de ambos. Es el tercero, como dice el tercero en discordia, el que entra a integrar a esos dos aspectos de la manifestación o polaridad universal. Gracias. Sí, Lupita. María Guadalupe Sánchez Espinosa. No escuchamos nada. Está apagado el micrófono. Perdón, perdón. Maestro, entonces los procesos, posiblemente, porque yo algo que le aprecio mucho es que usted no da nada por hecho y que yo estoy empezando a igual no dar nada por hecho. Entonces, posiblemente, maestro, los procesos más profundos del alma, por eso son en silencio. A ver, no entiendo cómo saca este tema. ¿De dónde lo saca? Ah, que más bien mi pregunta es esta. Los procesos más profundos de nuestra alma, donde uno se afirma, son, por eso hay una necesidad profunda de silencio interior. Si ese silencio es de plenitud, sí. Hay Ajá, silencio de ausencia, de abandono, no, y hay no. silencio de plenitud, porque se siente uno escuchado y escucha al mismo tiempo. Ahí se vincula profundamente en el silencio, pero sin dejar de contemplar el sonido de la vida, todos los sonidos de la vida. Pero en el profundo silencio, de aquel que poca gente conoce, se da ese maravilloso encuentro. El verbo se escucha y se siente escuchado. El ver. Y entonces hay algo más que simplemente el silencio es como vaciar un vaso para poderlo llenar. No puede Ujú. haber plenitud si no hay vacío. Y se tiene que Ah, estar ok. vertiendo para volverse a llenar, Ujú. para actualizar la última manifestación posible de la fuente divina, del creador de todas las cosas. Ok. El silencio se parece a la idea de vacío. Si no te vacías, no te llenas. Y si no te llenas, te sientes ausente. Ujú.
Por eso tan importante el servicio impersonal y desinteresado. Profundamente desinteresado e impersonal. Ujú. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Muchísimas gracias, muy honorable. Ay, Dios. Adelante, Enar, perdón. Y buenos días, maestro. Muy buenos días a todos. Quería un poco preguntarle sobre ese Congreso por la Paz donde participó el maestre de la Ferrier, no sé si en el año 47, y donde él dice que había 153 grupos diferentes espirituales que buscaban la unidad humana, ¿no? Donde había grupos religiosos, grupos científicos, artísticos, ¿no? Y entre todos iban a definir lo que es la gran fraternidad universal, es decir, formar con un conjunto de asociaciones la gran fraternidad universal. Y quizá nosotros, por lo menos a mí, la he captado como una institución desconectada de todo ese movimiento que, según explican, es la Lagarta y la Fraternidad Blanca quien lo inició y quien trató de llevarlo. Entonces yo le preguntaría por qué hay tantos obstáculos para que eso se produzca, inclusive dentro de la institución que él creó o actualizó, nuestra gran fraternidad universal. Sería como una pequeña fraternidad dentro de esa gran fraternidad que se pretendía en aquel Congreso para la Paz. ¿Y por qué tantos obstáculos para realizarla entre nosotros? Que en lugar de unirnos a esas asociaciones como pretendía el maestro Laferrier, al contrario, ¿no? Desde que el maestro Laferrier estaba, ya sus primeros discípulos se dividieron en distintos troncos y seguimos así. ¿Qué problemas, qué obstáculos tenemos como seres humanos para llegar a realizar ese gran ideal? Eso quería preguntarle hoy. A ver. Si se ubica en el entorno, en el contexto, la primera es en 1946 en Bélgica. Había asociaciones promovidas por gente que pensaba, con toda razón, que ya estaba llegando la nueva era y que había terminado ya la era de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Fue un hecho que nadie pudo quedar inmune a tanta barbaridad, tanta violencia, tanta sin razón, tanto en contra de cualquier valor que sostenga la vida. Entonces, te acababa de terminar 2 años, no es nada para la destrucción que hubo. Y además en los albores de una nueva era. De ahí nace también el esfuerzo de la UNESCO y de la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, no en la Segunda Guerra Mundial, ahí no había nada de eso. Después, y se forma precisamente en esos tiempos. La gente con mentalidad positiva veía que se había destruido mucho, que tenían que encontrar nuevos valores, y no era el de los prejuicios, sino el de la concordia, el de la fraternidad, etcétera, etcétera. Había muchos argumentos para que esos grupos dejaran a un lado las diferencias y encontraran los puntos de encuentro. El anhelo de la fraternidad universal es muy antiguo con los seres humanos, pues desde que nacimos en familia. Podernos llevar bien en una sola familia, en un solo mundo. Tener por lo menos la idea de tolerancia y de respeto.
Pero en ese ambiente de que era necesario para la humanidad encontrar luz después de tanta oscuridad vivida por todos los que estuvieron ahí y por los que de afuera lo veían, que era tremendo. Les vuelvo a decir, termina la Segunda Guerra Mundial en el 45. Todo estaba destruido y en 2 años no se levanta. Entre que la gente regresó, entre que la gente empezó a hacer trabajo, entre que los campos se activaron, entre que empezó a haber comida, no había comida. ¿De dónde? Se la robaban. Pues en ese entorno se dejaba a un lado muchas cosas. Ahora, ya en lo práctico, los contactos de estas organizaciones, el maestre de la Ferrier se los dio al Consejo Supremo de Caracas. ¿Qué hicieron exactamente con ellos? No lo sé. No aparece. De hecho, el maestre de la Ferrier no dejó de hacer el esfuerzo que sentía que tenía que hacer al formar la Federación Internacional de Sociedades Científicas, para darle un peso de que la ciencia tenía que dar soluciones reales. Y ahí entraron políticos, científicos y gente muy destacada en las ramas, inclusive de la salud, el doctor Eduardo Alonso, el de Barcelona, que escribió los libros estos de naturismo y sobre religiones y todo. Era una persona muy eminente y también estaba dentro de ese grupo, pero diplomáticos y todo. Entonces, el maestre siguió buscando esos vínculos entre las gentes en cosas concretas, buscar que hubiera un beneficio para la humanidad y no para un grupo particular o una persona particular. Pero ya en los contactos de esas 150, no lo sé. Sería un poco el entusiasmo de los albores de la nueva era, de nuevas posibilidades después de haber vivido tanta destrucción, posiblemente. Tiene bastante de eso lo que sucedió. Primero en Bélgica. Ahora, todo esto estaba promovido por Danov, que luego también era su discípulo Omram, Ivanhoe, y por el Mahashohan, una persona muy particular en sus historias. Pero era una cosa hermosa, importante, un anhelo traído muy antiguo, que ya era el tiempo de realizar. Pues primero en Bélgica, luego en París. Los dos fue el maestre, pero en París fue su presencia, su postura, sus propuestas, le distinguieron entre todos. Y ahí lo nombraron como en la presidencia de la continuación de eso. Algo vio que luego hizo su propio esfuerzo a través de la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Y ya en la GFU, que no perdiera los ideales, más que los puestos, los poderes, los privilegios y otras cosas. ¿Cómo luchó el maestre? Él mismo primero renunció a todo. Pero él sabía que tenía además otro tipo de trabajos, dejar obras concretas, pero en liga con mucha gente que posiblemente le dio las pautas para la investigación o lo que iba a proponer o estaba proponiendo. Pero sí, esos vínculos de algunas organizaciones y personajes. Fue la organización de la fundación
en la que quedó. Un, des, un destello de eso fueron los Coplanes y las conferencias mundiales por la fraternidad humana, que vienen de la organización La Luz del Alma de Kirpal Singh, es hindú, un pacifista y que hablaba de la unión entre todos los humanos, de las almas y espíritus, etc. La luz del alma se llama ese movimiento. Podemos seguir estableciendo y escuchándonos y ser escuchados para tener un lazo más sincero y honesto. No creo que eso esté tirado a la esta, simplemente, dado otras necesidades más urgentes entre los hermanos de la orden, no en la GFU, en la orden, se perdió eso. El maestro Machel Venerable lo incentivó muchísimo. Encontró que era volver al proyecto más importante, la formación en concreto de la gran fraternidad universal, pero tenemos que tener cierta base, cierta presencia, cierta solidez, cierta ubicación para eso. Cuando estudiamos todo lo que el hermano mayor nos decía que había que estudiar y que se veía que él lo había estudiado, era para comprender que somos parte de un gran universo. Tendrán formas diferentes nuestros hermanos, planetas, estrellas, pero siguen siendo hermanos porque son de la misma fuente. La idea es el estudio, pero también una forma de transmitir estos principios de manera que sean comprensibles para todo tipo de personas. Porque a veces el lenguaje científico es muy un poco elitista o difícil de comprensión si no estás familiarizado. Pues yo creo que no está en receso, pero tendremos que seguir en esa dirección. Pero tenemos que tener lugares claros, resueltos, con gente unida. Y así, mucha gente se va a agregar. No podemos decir una cosa y hacer lo contrario. Y hay gente que no ha podido dejar de hacer lo contrario. Lo que no se tiene que hacer. Guerras políticas y guerras santas y guerras de todo. Para dar mucha guerra, como se dice pues. Bueno, eso es lo que yo pienso, que eso no está negado, simplemente se ha postergado. Pero el espíritu se dio mucho en los coplanes y en las conferencias mundiales por la unidad del hombre. Como les digo, que venían de la India, luego a Estados Unidos, en Nuevo México, y luego eligieron a Díaz Porta para ser el presidente y que organizara la GFU. Él dijo que sí, fue la de Huastepec, luego fue la de Innsbruck, en Austria, luego fue la de Barcelona, la quinta conferencia. Luego hubo una en Chicago. O sea, se continuó ese esfuerzo, tomado desde Kirpan Singh, y luego se le dio un matiz menos místico con los temas de Coplan, más europeizado. ¿Alguien más desea compartir y preguntar?
Perdón, yo le escucho muy bajito y tengo el volumen al máximo. Hoy se le escucha muy bajito, ¿no? Gracias. A ver, vamos a ver. De repente se mueven los controles sin que uno se dé cuenta. A ver. ¿No? A ver, ahí se oye, escucha un poco más. Y ahora perfecto, sí, sí. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Creo que ya es la hora, más o menos, sí. Muy bien, pues que pasen un bello día. Hoy le llaman jueves, pero iremos descubriendo quién es esta obra que se presenta hoy, este capítulo, Júpiter. o subcapítulo de nuestra vida. Démosle la importancia. No importa que lo entendamos hoy o no, pero lo iremos entendiendo porque hoy va a suceder todo lo que va a suceder. Que pasen un día importante. Pax. Maestro, buen Maestro, día. muchas gracias. Muchas gracias, muy honorable. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos a todos mis hermanos, a todos. Abrazos. Abrazos. A todos.